Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en el Mañanews de la Octava. Vamos ahora a platicar con la licenciada Amaranta Valgañón. Ella es abogada litigante de X Justicia para las Mujeres, Asociación Civil. ¿Cómo está usted, licenciada? Bienvenida, muy buenos días. Gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia del Mañanews de la Octava. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Vamos a platicar de un asunto interesante, licenciada, así lo vemos por lo menos nosotros. Y ha dado de qué hablar porque dividió opiniones. Si bien ayer se aprobó tanto en lo particular como en lo general, la ley de amnistía, que fue una promesa de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo quienes consideraron que quizás el momento no fue el adecuado para realizarlo. Pero antes de que entremos a si fue adecuado o no el momento, más bien aquí, ¿de verdad nos urgía, nos hacía falta la aprobación de la ley de amnistía, licenciada? Sí, consideramos que sí. Creemos que la ley de amnistía, lejos de ser un mero trámite, es un acto de reconocimiento por parte del gobierno que era necesario, porque está haciendo un reconocimiento de un periodo de encarcelamiento injusto, de criminalización de poblaciones históricamente vulneradas, así como también de la criminalización de la protesta social. ¿Qué datos tienen ustedes, licenciada Amaranta Valgañón, que puedan de alguna o de otra manera respaldar pues el hecho de que sí era necesaria esta ley de amnistía? Pues en realidad lo que puedes ver es que los supuestos que está previendo la ley de amnistía tienen que ver con los delitos de robo sin violencia, con penas menores a 4 años, es decir, tenemos a un gran número de la población que sigue en el interior de los centros de reclusión por este tipo de robos que son mínimos y que de hecho el nuevo sistema penal ya preveía como parte de los acuerdos reparatorios. Entonces tenemos esta población, tenemos a la población indígena que no contó con traductor al momento de la averiguación de la carpeta de investigación. Entonces, es evidente que los números son muy grandes. En particular, hemos hecho un mapeo de un alto número de mujeres que en diversos estados se va a ver beneficiada de esta ley de amnistía, específicamente por la comisión de delitos contra la salud, como es el caso de las productoras en el campo que estaban produciendo cannabis o amapola, las transportadoras o llamadas mulas, así como las portadoras de cantidades mínimas que no ameritaban en realidad pasar 10 años en prisión, como está sucediendo, ¿no? Entonces tenemos altos números de personas que no contaron con traductores, con acompañamiento jurídico adecuado, pero también un alto número de personas, en especial mujeres, que se han visto vulneradas por este tipo de conductas que fueron criminalizadas a raíz de una guerra sin sentido que se llamó la guerra contra el narcotráfico. Licenciada Amaranta Valgañón, ha habido algunas voces que incluso mencionan que se aprueba esta ley de amnistía en estos momentos, pero que de alguna o de otra forma empezaría a aplicarse, si acaso, dentro de 4 meses. ¿Esto es así? No, no necesariamente. Nosotros estamos esperando que el Ejecutivo comience a tomar medidas para la conformación de la comisión. Entendemos que la urgencia que tenía tanto el Ejecutivo como el Senado era precisamente que esta ley se pudiera aprobar de manera inmediata y en el contexto de la contingencia sanitaria con el fin de que pudieran liberarse personas. Entonces, esperamos que antes de un mes tengamos esta comisión conformada, que estemos listos para hacer la revisión de casos en todos los penales federales y en todos los penales que tienen que ver con delitos del Foro Federal. En realidad, la cantidad de personas a las que se puede beneficiar por parte de esta amnistía no rebasa los 7,000. Entonces, si pensamos en ello y en que actualmente existe una defensoría de oficio, que existen órganos del Ejecutivo que se encuentran capacitados para rendir la información de aquellas personas que se encuentran al interior de los penales en todos los estados, pues yo creo que es totalmente operativo. Esperamos que en 4 meses en realidad ya tengamos a los primeros liberados. Interesante, licenciada Amaranta Valgañón. Y en este sentido, quisiera yo que puntualizáramos o que profundizáramos un poquito más, porque leímos algunas notas que hablaban de que, por ejemplo,
en el Estado de México y aquí mismo en la Ciudad de México, durante el fin de semana pasado, se llevaron a cabo ya algunas preliberaciones. Algunos medios de comunicación, de alguna o de otra manera, pues quizás intencional o no intencionalmente, pero manejaban el asunto en el sentido de que se le habían adelantado efectivamente al gobierno federal con esta preliberación. Sin embargo, por eso quiero profundizar en ello, por favor, un poquito, licenciada, porque hablamos de delitos total y absolutamente diferentes. Sí, en realidad lo que se utilizó en ese momento fue algo que ya está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que fue aprobada en el año 2016 y que preveía beneficios de preliberación para algunos sectores de la población penitenciaria. En particular, se trataba de los sectores que ya habían compurgado el 50% de la pena o el 70% de la pena, según el beneficio al que quisieran aspirar, o que se encontraba dentro del supuesto que prevé que personas de la tercera edad o que se encuentran privadas de libertad con algún tipo de enfermedad terminal o degenerativa pudieran acceder a estos beneficios de preliberación. Entonces, lo que hizo en semanas anteriores el gobierno de la ciudad, en coordinación con otros gobiernos, ha sido precisamente aplicar esta ley. Por eso es que tuvimos algunas liberaciones. En los hechos lo que hemos visto es que esta Ley Nacional de Ejecución pone demasiados candados para que las personas puedan acceder a ella. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, lo que hicieron diversas administraciones fue precisamente hacer un mapeo al interior de los centros penitenciarios para ver qué población que se considera vulnerable en medio de esta contingencia sanitaria podía acceder a esos beneficios, sin que se pierda de vista que si bien existían ya estos beneficios previstos en ley, hasta ahora no habían sido grandes números de personas los que habían podido acceder a ella en razón, de nuevo reitero, de los candados que pone la propia ley, pero al mismo tiempo que la naturaleza de estas liberaciones tiene que ver con la aplicación estricta de algunos beneficios que ya estaban previstos, mientras que la ley de amnistía representa un acto de reconocimiento de que esas personas que estuvieron privadas de libertad durante años no tendrían por qué estar en la cárcel. Licenciada Amaranta Valgañón, estamos platicando con ella, abogada litigante de X Justicia para las Mujeres, Asociación Civil. Permítame que siga insistiendo en este asunto porque muchas personas siguen preguntándose o siguen teniendo quizás una idea equivocada cuando se enteran de la ley de amnistía, quizás malintencionadamente, pero justo para eso estamos aquí, para tratar de no caer en ese tipo de asuntos. Muchas personas dicen, es que van a echar a la calle a secuestradores, van a echar a la calle a delincuentes, van a echar a la calle a personas que pues roben, que asalten. En este sentido, darles la tranquilidad a las personas no va por allí ni lo uno, ni la preliberación que se hace con base en las leyes de ejecución de sanciones penales que tienen cada uno de los estados de la República, mucho menos la ley de amnistía aprobada en lo general y en lo particular el día de ayer en el Senado. Sí, no, en realidad la ley de amnistía, como se podrán dar cuenta en su contenido, lo que está previendo son perfiles de baja peligrosidad. Tenemos perfiles de personas que tienen la comisión de delitos no violentos, tenemos perfiles para el caso de delitos contra la salud que están apuntando en específico a las poblaciones que han sido históricamente vulneradas, como lo son las mujeres, según los propios datos de los informes en los que hemos trabajado y que hemos producido. Las mujeres que se enrolan en las filas del crimen organizado, en particular para los casos relacionados con delitos contra la salud, se ven obligadas por sus parejas, se ven obligadas por el contexto de extrema pobreza en sus comunidades a producir o a permitir que se produzca en sus campos algún tipo de sustancia como amapola o canábicos. Entonces, lo que hemos visto es que esta ley, lejos de liberar a los grandes capos del crimen organizado, a los grandes delincuentes, lo que está reconociendo es que durante años se criminalizaron este tipo de conductas, que durante años poblaciones indígenas acusadas injustamente de haber cometido algún delito por el hecho de no tener los recursos económicos para acceder a un abogado, a una debida defensa,
se vieron privados de su libertad. Entonces, en ese contexto, es un acto de justicia que no debe perderse de vista. Está contemplando a poblaciones que no son de riesgo, a poblaciones que no cometieron delitos con armas de fuego, con violencia, y que en realidad no representan un peligro para la población que nos encontramos pues afuera de la prisión, ¿no? Perfecto. Licenciada Amaranta Valgañón, abogada litigante de X Justicia para las Mujeres AC, queremos darle las gracias por estos minutos para la audiencia del Mañanews de la Octava. Gracias a ustedes por el espacio. Que esté usted muy bien, hasta luego. Hasta luego.